Bueno, en este ejercicio vamos a mostrar que el cilindro, dada por esta expresión que está acá, es una superficie regular y vamos a encontrar parametrizaciones cuyas vecindades coordenadas lo cubren. Bueno, en lugar de optar por el uso de la proposición 2, bajo la cual se demostró que un elipsoide es una superficie regular, y también se podría utilizar acá para demostrar que el cilindro es una superficie regular, vamos a optar por aplicar la definición 1. Bueno, el proceso es más largo que al aplicar la proposición 2, pero nos permite entender un poquito mejor el concepto o los conceptos relacionados con la superficie regular. Bueno, primero que todo, tenemos que establecer que la definición 1 básicamente nos da las tres condiciones que son necesarias y suficientes para que una superficie se puede considerar una superficie regular. Entonces, primero tenemos un subconjunto S de R3, que viene dado aquí. Podemos verlo por esta superficie. Y vamos a decir que es una superficie regular si para cada P que está en S, es decir, para cada punto que pertenece a dicha superficie, existe una vecindad, como podemos ver acá, en R3, y un mapeo que va de U, un subconjunto R2, en S, en la intersección entre la vecindad y S, de subconjunto R3, donde U es un abierto de R2, tal que se cumplan estas tres condiciones que están acá. Esa es la definición. Entonces, hablamos de condiciones necesarias y suficientes porque eso es lo que implica una definición. Entonces, para que esta superficie que está acá sea considerada una superficie regular, se tienen que dar cada una de estas condiciones. Primera condición, que este mapeo que hacemos acá sea diferenciable. Ahora, este mapeo se puede escribir como x de v, donde v es el punto coordenado del conjunto U, tal que x de v es igual a x de v, y de v, z de v. Es decir, cada una de estas tres coordenadas que están acá, que nos da este punto, depende de las coordenadas v. Bien. Y deben ser funciones que tengan derivadas parciales continuas de todos los órdenes en U. Esa es la primera condición. Ahora, este mapeo que está acá se llama la parametrización de mi superficie, mientras que esta vecindad que está acá se llama el entorno coordenado de dicha parametrización. Bien, entonces esta X, este mapeo, tiene que ser un morfismo. Esto quiere decir que X sea continua y que además tenga una inversa que a la vez sea continua, que es lo que está acá. Bien, y la tercera condición es la condición de regularidad, y es que para cada Q en U, para cada punto aquí, exista una diferencial de XQ de R2 en R3, y esta diferencial tiene que ser 1 a 1. Bueno, vamos a hacer una aclaración respecto a esta condición que está acá. Esta diferencial se puede escribir en un sistema coordenado de esta manera: de x de u, de y de u, de z de u, de x de b, de y de b, de z de b. Así pues, entonces, mi diferencial de x en q se puede escribir así y tiene una representación matricial. Entonces, recordando lo que se aprendió en álgebra lineal, obtener esta matriz, esta es una transformación que es 1 a 1, si y solo si cada uno de estos vectores que están acá son linealmente independientes. Eso significa que el producto cruz de estos dos vectores que están acá tiene que ser diferente de 0. O en forma más concisa, que uno de los menores que están acá, digamos, si tomamos estos cuatro términos para tomar el menor de esta matriz, sea distinto de 0. Recordemos que el menor es simplemente tomar
un arreglo matricial, eliminando fila o columna, de tal manera que el determinante, ese es el menor, de dicha submatriz sea diferente de 0. Eso es equivalente a este enunciado que está acá. Listo, entonces corremos esto por acá, para que no nos haga estorbo y continuamos. Listo, entonces esto es lo que tenemos que mostrar. Este cilindro es una superficie regular y hay que encontrar parametrizaciones que recubran todas las densidades coordenadas de dicho cilindro. Entonces, en principio vamos a tomar x1, medida en U, un abierto de R2 en R3, tal que x1 de xy, en este caso mi v son x y y respectivamente, sea igual a x raíz cuadrada 1 menos x cuadrado y sobre 1 menos y por 1 más y, donde xy pertenece a R2. Aquí el abierto lo vamos a definir así, es el par ordenado de xy, tal que x pertenece al intervalo abierto menos 1, 1 y y pertenece al intervalo abierto menos 1, 1. Luego claramente este es un abierto de R2, este conjunto U. Bueno, por otro lado R2 vamos a definir como la terna ordenada de x, y, z, donde z es igual a 0, es decir, estamos en el plano xy. Ahora, ¿es una parametrización del cilindro? Sí, porque si yo tomo esa primera componente al cuadrado y esta segunda componente al cuadrado, me da x cuadrado más 1 menos x al cuadrado, x cuadrado se va con menos x al cuadrado y eso me da 1. Es decir, se verifica la expresión del cilindro. Ahora, por otro lado, cuando y varía entre menos 1 y 1, se deja como ejercicio para el lector que verifique que esta expresión que está acá varía entre menos infinito e infinito, que es lo que tenemos aquí. De tal manera que si el z viene dado por esta expresión, pues entonces tenemos que el cilindro se extiende hacia arriba, hacia abajo, al infinito. Bueno, entonces, claramente, x1, dado por esta expresión que está acá, recordemos que esta es la raíz positiva, la rama positiva, tenemos derivadas parciales. Obviamente existen las derivadas parciales de estas componentes que están acá, en el dominio que definimos, en el conjunto abierto, y dichas derivadas parciales son continuas. También se da como ejercicio para el lector que verifique cuáles son las derivadas parciales, es simplemente calcular las derivadas con respecto a las variables x, y verificar que son continuas en el dominio, es decir, que no hay problemas. Bueno, entonces, como se cumplen las condiciones, se tiene que x1 es diferenciable. Esa es la primera condición. ¿Vale? Porque necesitamos que x sea diferenciable, es decir, que cada una de las componentes de x1 tenga derivadas parciales continuas. Bueno, entonces, vamos a bajar un poquito por acá para poder visualizar mejor. Por otra parte, se tiene que x1 es 1 a 1. Entonces vemos acá, obviamente esta componente es 1 a 1, esta también, esta componente también es 1 a 1. Si se grafica, se puede ver claramente que es 1 a 1. Y teniendo en cuenta, claro, están las restricciones que están aquí, ¿no? Con estas restricciones se verifica que cada una de esas componentes es 1 a 1, recordando que esta es la rama positiva, es decir, la que correspondería a este semicírculo que está acá. Bueno, entonces, se tiene que cada una de las componentes es 1 a 1, luego x1 es 1 a 1. Y x1 a la menos 1 es la restricción de la proyección. La proyección es una función continua, que aquí la denotamos así. Pi de x y z va a ser igual a xy. Entonces, por lo tanto, tenemos que x1 a la menos 1 es una función continua, que era lo que queríamos acá. Entonces se verifica la segunda condición y es que x es un homomorfismo. Listo, vamos para la tercera condición. Entonces, nosotros habíamos visto que esta tercera condición era equivalente a que el menor, uno de los menores de la expresión matricial de la diferencial de xq sea diferente de 0. Aquí lo tenemos, lo notamos de esta manera, que lo podemos expresar de esta forma que está acá, de xu, de yu, de xb, de yb. Entonces, recordando que u es x y b es y, tenemos de xx, de xy, de yx, de yy. Obviamente de xx es 1, de yy es 1, de xy es 0,
cuando X no depende de Y, mientras que YX viene dado por esta expresión que está acá. Entonces, cuando calculamos el determinante correspondiente nos da 1, que obviamente es distinto de 0, por ende se verifica la condición 3. Entonces están verificando las tres condiciones, por ende estamos hablando de una superficie regular. Ahora lo que tenemos que hacer es recubrir el cilindro. Bueno, entonces en principio nosotros con esta parametrización que tenemos acá, tenemos cubierto esta parte del cilindro. Aquí lo que tenemos es un corte transversal del cilindro, visto desde arriba. El eje Z sale del plano de la pantalla, este sería el eje X, el eje Y, y en este caso la parametrización me da esto. Se extiende al infinito hacia arriba y hacia abajo, es decir, hacia adentro y hacia afuera del plano de la pantalla. Pero vemos que obviamente no está generando esa parametrización toda la superficie que nos están pidiendo, que es la superficie del cilindro, por ende tenemos que generar otras parametrizaciones. ¿Cuál sería otra parametrización? Pues esta medio círculo que está acá, que se consigue básicamente colocando la misma expresión, salvo aquí colocando un signo menos en la raíz. Ahí tendríamos esta. Y aún así nos haría falta este puntico y este puntico. ¿Por qué? Porque recordemos que X está restringido al intervalo menos 1, 1 abierto y por ende no está tomando este punto y este punto. Entonces tendríamos que utilizar un recubrimiento aquí de esta índole y otro recubrimiento aquí de esta índole. Entonces en ese caso se plantea como ejercicio para el lector cuáles serían las parametrizaciones. Como guía tenemos que utilizar esto. Recordemos que la parametrización para la parte azul, bueno, vamos a aquí cerrar la parametrización verde, ¿listo? Que corresponde a esta. Ahora vamos a cerrar por aquí una parametrización azul. No, vamos acá. Listo. Esta parametrización azul entonces sería una x2, xy, fuera x menos raíz de 1 menos x al cuadrado, coma, y, 1 menos y, 1 más y, y cierro. Donde u, pongámoslo acá, es el conjunto de los x, y, pertenece a R2, tal que x está en el intervalo menos 1, 1, y y están en el intervalo menos 1, 1. Recordemos que no se puede tomar cerraduras acá porque no necesitamos intervalos cerrados sino abiertos. Listo. Entonces ya tendríamos esta que está acá. Entonces como ejercicio para el lector se plantea esta que está acá, esta que está acá. No importa que las parametrizaciones se superpongan, porque lo que nos está pidiendo es simplemente que recubra todo el cilindro. Entonces habría que hallar esta y habría que hallar esta.